Hola mis amadas hermanas, ¿cómo están? Las saludo a cada una en el amor del Señor, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a definir el significado de la palabra ramera, la cual nos va a ayudar a comprender mejor cómo se aplica en el libro de Proverbios y así también en otros pasajes de la Escritura. Bueno, lo primero que puedo decir de la ramera que se ve en Proverbios es que es una mujer que ejerce la prostitución. ¿Qué quiere decir esto? Que ella cobra bienes o dinero específicamente por mantener relaciones íntimas con los hombres. Es decir, se entrega sexualmente sin ningún sentido romántico, sin ningún sentido amoroso o por gusto, simplemente por su propio beneficio. ¿Ya? Como dato, también decir que se considera la profesión más antigua en el mundo, la prostitución. Para ver un ejemplo también de la consecuencia que trae consigo la ramera, vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 11, cómo la define. La define como una mujer alborotadora y rencillosa, y donde sus pies no puedan estar en casa. Y además dice de esta que en el versículo 26 dice: porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. ¿Qué podemos ver aquí? Justamente este versículo nos puede llevar al relato de la historia de Sansón con Dalila. Bien sabemos que Sansón era un instrumento del Señor, pero este se llega a una filistea. Y esta filistea, el único propósito que tenía, estando con él, era poder entregarlo a los filisteos. Entonces, a cambio de dinero. Entonces ella reiteradas veces lo seduce e intenta extraer la información de cómo es que él tiene tanta fuerza, de cómo es que él vence siempre a los filisteos. Y él se negó varias veces. Sin embargo, ya hubo un día donde él le comenta su secreto, por así decirlo, del porqué de su fuerza, y bueno, ella procede a cortar su cabello, ¿cierto? Y lo atan, y a Sansón terminamos viéndolo al final de la historia como el hombre que pidió fuerza por última vez para poder destruir a los filisteos que estaban ahí con él. Y Dios finalmente lo usó para su propósito, pese a él haberse descarriado, por así decirlo. Dios igual lo usó, pese a las consecuencias, ¿cierto? Sabemos que Dios no espera que él haya caído con esta filistea, pero sin embargo, pese a eso, él lo usó. Pero aquí vemos cómo es que él realmente fue destruido por caer frente a esta mujer ramera. Y esto es solo un ejemplo literal que la Biblia nos entrega, porque también está el ejemplo no literal que podemos ver en el libro de Oseas. El Señor en Oseas nos muestra a su pueblo desviado, su pueblo infiel, y con esto usa a Oseas. Le pide que se allegue a cierta mujer, que tenga hijos con ella, y va relatando cómo su pueblo es igual a ella, a esta mujer. Y se ve aquí a Dios de una forma molesta, airada, pero también compasiva en ciertos pasajes de la Escritura. Y aún así su pueblo rebelde. Entonces vemos que en Oseas está la expresión de la ramera no literal, es decir, una expresión espiritual. Y podemos ver cómo en Oseas 9:1 dice la palabra: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Israel se apartaba tras otros dioses.
sabiendo que tenía a Dios como su proveedor, como su sustentador, como su libertador. Pero Israel corría tras otros dioses. Y también vemos en Oseas 14, 4, que el Señor habla y dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Entonces vemos cómo termina este pasaje con Dios lleno de misericordia nuevamente. ¿Y qué vemos aquí? Entonces podemos ver acá cómo Israel se aparta continuamente del Señor para pecar en contra de Dios. Y este es el ejemplo espiritual, que Israel se vendía a sí mismo tras otros dioses, es decir, se comportaba como una ramera, como una adúltera, y esta ramera espiritual es muy fuerte, porque hasta los días de hoy uno como cristiano puede también caer en esta misma venta, por así decirlo, por no confiar en el Señor, por apoyarnos quizá en nuestra propia prudencia o en nuestras ganancias, o así en diversas situaciones, ¿cierto? Porque esta es una entrega espiritual, esta es una entrega moral de principios, donde se pierde esta comunión con el Señor, y no se pierde, se cambia por otra comunión con este mundo. Entonces tenemos a la ramera no espiritual, que era la que vemos como Dalila, la que se ve en Proverbios, y la ramera espiritual, la que nos da por ejemplo Oseas. Eso, mis hermanas, espero que haya sido claro, que no tengan dudas, y que sea de bendición para nuestras vidas, para poder continuar con este estudio de Proverbios, que es tan provechoso para nosotras. Amén. Que estén muy bien, que Dios las bendiga. Un abrazo a distancia a cada una. Chao.